Y para ello nos visita Gustavo Tarragona, licenciado Gustavo Tarragona, politólogo, él, docente de la Universidad Católica Argentina aquí en la ciudad de Paraná, a quien le agradecemos por supuesto su visita a nuestros estudios. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Sonia, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿y a qué se debería básicamente la baja, el descenso de los índices de pobreza y de indigencia, por lo menos a nivel general en la Argentina? Es muy buena pregunta porque si nosotros hacemos un poquito de historia, Sonia, no nos olvidemos que la primera parte, los primeros 6 meses del gobierno del presidente Milei, se caracterizaron por un ajuste enorme que llevó, por ejemplo, a una reducción de aproximadamente 4 puntos y medio del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, muchos economistas, politólogos, sociólogos se preguntan efectivamente cómo es en este contexto de un ajuste brutal, de un ajuste enorme, también tenemos estos índices de descenso en términos de pobreza y de indigencia. Dos hipótesis que podrían ayudarnos a pensar un poquito, digamos, este panorama o este contexto. Primero, una enorme desaceleración del proceso inflacionario. No nos olvidemos que en el primer semestre del año 2024, con índices, digamos, que rozaron el 25, 26%, por ejemplo, en enero del 2024, etcétera, etcétera, el promedio de la inflación en el primer semestre 2024 fue de alrededor del 13% promedio, en tanto que el promedio de la inflación en el segundo semestre 2024 fue de alrededor del 3,5%. Ahora bien, esa desaceleración en el índice inflacionario impacta mucho a nivel, por supuesto, de la población argentina, pero no es un impacto homogéneo. Es un impacto que se ve mucho más magnificado, con mucha más contundencia en los sectores más desprotegidos, en los sectores más vulnerables de la población argentina, que en los sectores medios y en los que sociológicamente hablando se llaman los deciles superiores, digamos, de la población argentina. Para decirlo en otros términos, Sonia, la canasta básica que compone este índice de precios al consumidor no es la misma en los sectores medios y en los sectores altos que en los sectores bajos de la población argentina. Ahora, Gustavo, la sensación que uno tiene, más allá de mirar los números, y en los que evidentemente debe creer, es que la realidad nos marca otra cosa. La realidad nos marca un contexto social muy pero muy difícil. Entonces es difícil sentir y ver y observar ese contexto social todos los días y decir por otro lado que ha bajado el índice de pobreza. Ahora, para ser realista, en realidad a lo que se volvió es al tiempo donde estábamos mal, pero tal vez no regresamos o bajamos desde la época donde estábamos muy mal, que fue la época de la mega devaluación en el inicio de la gestión de gobierno nacional. Vos tenés toda la razón, Sonia, y ahí hay quizás alguna trampita, no diría metodológica, pero que tiene que ver efectivamente con qué uno se compara, ¿no? Claro, si uno se compara, ¿con qué se compara? Claro. Si uno se compara, digamos, con una de las peores situaciones, como podrían haber sido, por ejemplo, la Argentina de 2001, la Argentina, digamos, en todo caso, de comienzos del 2024, nos da unos resultados. Si uno se compara con, no sé, la Argentina, por ejemplo, de entre el 2007 y el 2011, probablemente los resultados, digamos, sean diferentes. Bueno, esto es un poquito la magia de la estadística, digamos, ¿no? Y por supuesto que cada gobierno va a construir la comparación que mejor, en todo caso, lo deje parado. Comparto lo que vos decías, Sonia, es que por ahí un poquito el termómetro social, ese que nosotros vemos en la calle caminando, etcétera, nos lleva a pensar que si bien pudo haber una reducción en términos de la pobreza y de la indigencia, todos los días vemos, digamos, gente, familias con nenitos chiquitos, etcétera, hurgando en la basura para buscar algo. Entonces, esa es una imagen que no podemos dejar de lado tampoco. Que no podemos soslayar, ¿no? Para nada, en absoluto, y desconocer. Gustavo, me llamó mucho la atención el comunicado del Gobierno Nacional donde le atribuyen ese primer 52,2% que señalaba y recién mostraba Pau en imágenes a la gestión anterior. Y no porque haya que defender la gestión anterior, porque estábamos muy mal a nivel de pobreza. Pero en el diciembre de 2024 estábamos en un 41%, no en un 52,2% como dice el Gobierno Nacional. Digo, es un número mentiroso, pero llevado hasta un comunicado oficial. Sí, por supuesto. Por eso volvemos, Sonia, un poquito para atrás. Todo que tiene que ver con, vos decís, estamos mejor o estamos peor, pero
¿En relación con qué? Digamos, ¿no? ¿En comparación con qué? Yo quiero agregar también, si vos me permitís, Sonia, para complementar un poco los datos que Paola nos comentaba muy interesantemente, que la pobreza también, digamos, afecta etariamente hablando de maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, los resultados que el INDEC también dio a conocer es que los menores de 14 años en Argentina son los más afectados, digamos, por este índice de pobreza. ¿Por qué, Gustavo? Alrededor del 52% de los jóvenes menores de 14 años de la población argentina, el 52% de esa población específicamente son pobres, frente a ese promedio general del 38%. Exacto. Geográficamente hablando también hay diferencias. Hay desigualdades. Hay desigualdades. Bien. Todo lo que es el noreste de la Argentina, el noroeste de la Argentina, tiene en promedio 47% de su población en términos de regiones, frente a ese 38% del promedio. Digo, ¿no? Entonces, también hay que ser cuidadosos en estas lecturas. En la gestión anterior del Gobierno Nacional se cuestionó mucho, por lo menos mediáticamente, cómo se sacaban los índices de pobreza, de índices al consumidor. Pero ahora he visto, después de esta medición que ha salido en las últimas horas, que también desde distintos sectores cuestionan la metodología que utiliza el INDEC para elaborar estos índices. Concretamente, se sigue teniendo en cuenta los 31 centros urbanos más poblados. Por eso siempre aparece Paraná y Concordia como las ciudades en Entre Ríos, por ejemplo, con mayor índice de pobreza o indigencia, cuando en realidad capaz que hay otros puntos en la provincia que son mayores, simplemente que no entran dentro de la medición. Totalmente de acuerdo. Metodológicamente hablando, el INDEC lo que utiliza, Sonia, para elaborar, digamos, estas estadísticas es la encuesta permanente de hogares, que solamente refleja, como vos decías bien, la realidad de hogares urbanos, pero no toma nada, digamos, de hogares rurales, ¿no? Por ejemplo. Y después, como decimos también, esto es solamente un índice que homogeneiza, en muchos casos presiona la homogeneización, situaciones que son muy diferentes, muy dispares. Por ejemplo, todos los hogares que tienen bajos ingresos destinan una parte sustancial, más del 80% de los ingresos a alimentos, cosa que no sucede, digamos, con los hogares de clase media y de clase alta, donde destinan proporcionalmente hablando mucho menos de lo que ganan para la compra de alimentos. Vos sos docente de la UCA y la UCA tiene un observatorio que sigue muy de cerca los índices de pobreza y de indigencia. Y hace algunas horas hizo un análisis de estos números que dio a conocer el gobierno, el titular del observatorio. Y decía que había, más allá de que bajó el índice de pobreza, una realidad de la pobreza oculta. Y entre ellos hablaba, por ejemplo, de la imposibilidad de acceder a determinados medicamentos o servicios de salud, el tema de cómo han subido las facturas, por ejemplo, de los servicios como gas y de electricidad, lo cual hace que la gente en los hogares tenga que priorizar ese pago y no, por ejemplo, mejorar su casa. Totalmente. ¿Qué hay de eso en tu análisis? Totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los grandes aciertos que ya hace más de 20 años los investigadores, las investigadoras del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina propusieron es un análisis multidimensional de la pobreza, ¿no? En general, organismos como el INDEC lo que hacen es básicamente medir la pobreza relacionada de una manera muy fuerte con el ingreso que cada hogar tiene, ¿tá? Pero para el observatorio y los investigadores del observatorio, la pobreza es mucho más que el ingreso o la falta del ingreso que un hogar tiene, ¿no? Mide, por ejemplo, si sos propietario o no, cuánto hacinamiento, por ejemplo, hay en un determinado hogar, el acceso a las necesidades básicas. ¿Nivel de empleo? Nivel de empleo, nivel educativo, ¿no? Es como un análisis más complejo de lo que es la pobreza, saliendo un poquito de ese, lo digo entre comillas, reduccionismo del organismo, digamos, oficial, que mide fundamentalmente ingreso para medir pobreza. Perfecto. Bueno, que esta baja del índice de la pobreza en la Argentina y de la indigencia, comparado con lo que se comparó, por lo menos a nivel nacional, no le haga perder a las autoridades el hecho de estar atentos, ¿no? Y poner en el foco de atención a la gente que está sufriendo tanto. Por supuesto, sería muy deseable porque más allá de que lo que siempre decimos, de estas estadísticas muy frías, hay seres humanos que muchas veces llegan a la noche, no saben si van a poder tener una comida, no saben si al otro día con qué realidad se van a encontrar. Entonces,
hay personas detrás de estas estadísticas. Gustavo Tarragona, licenciado Gustavo Tarragona, politólogo, docente de la Universidad Católica Argentina en Paraná. Muchísimas gracias por este saludo y este análisis. Muchas gracias. Seguimos. Estamos compartiendo imágenes en vivo, en este caso de la ciudad de Santa Fe, con